Autobiografía de un yogui, capítulo 23. Recibo mi grado universitario. Estamos hoy desde Rishikesh, en el área de Upper Tapovan, con las bellas montañas de fondo. Usted ignora las tareas que se le asignan para el estudio de los libros de filosofía. Sin duda, confía en que alguna intuición espontánea le haga aprobar los exámenes. Pero a menos que se aplique usted y estudie formalmente, yo me encargaré de que no pase este curso. El profesor D.C. Goyal de la Universidad de Serampore se dirigía a mí en forma severa. Si yo no superaba la prueba final por escrito de su asignatura, quedaba descalificado para participar en los exámenes finales de licenciatura. Estos son formulados por la Facultad de la Universidad de Calcuta, la cual cuenta entre sus filiales a la Universidad de Serampore. Un estudiante de las universidades hindúes que no apruebe alguna asignatura en los exámenes finales de la licenciatura debe volver a realizar exámenes de todas las asignaturas al año siguiente. Mis profesores en la Universidad de Serampore me trataban generalmente con una bondad no exenta de divertida tolerancia. Mukunda está un poco enajenado con la religión. Clasificándome así, me evitaban, con gran tacto, el bochorno de contestar preguntas orales durante las clases. Ellos confiaban en las pruebas escritas finales para eliminarme de la lista de candidatos a obtener la licenciatura. El juicio que de mí tenían mis compañeros se expresaba en el sobrenombre que me pusieron: monje alucinado. Adopté una ingeniosa medida para deshacer la amenaza del profesor Goyal de reprobarme en filosofía. Cuando los resultados de las pruebas finales estaban a punto de ser anunciados públicamente, le pedí a otro alumno que me acompañara al estudio del profesor. «Ven conmigo, necesito un testigo», le dije a mi compañero. «Sería una gran desilusión para mí si no lograra frustrar las intenciones del profesor». El profesor Goyal movió la cabeza después de que le hube preguntado qué calificación me correspondía. «Tú no estás entre los que han aprobado», dijo con aire de triunfo. Luego buscó en un montón de papeles sobre su escritorio. «Tu trabajo ni siquiera está aquí. Has suspendido, de todos modos, por no haberte presentado al examen». Sonreí. «Señor, yo estuve en el examen. ¿Me permite que busque entre el montón de papeles?» El profesor, desconcertado, me dio permiso. Enseguida encontré mi trabajo, en el cual, con toda intención, no había firma o marca de identificación alguna, salvo mi número de registro. Desprevenido ante la ausencia de la bandera roja de mi nombre, el profesor había puesto una alta calificación a mis respuestas, aun cuando éstas no estaban embellecidas por citas de los libros de texto. Notando el ardid que me había valido, vociferó: «Vaya una suerte», y luego añadió: «pero seguro que fracasarás en los exámenes finales». Para las pruebas de otras asignaturas recibí la ayuda y particular preparación de mi querido amigo y primo Prabhas Chandra Ghosh, hijo de mi tío Sarava. Trastabillando penosamente, pero con éxito, pasé todas mis pruebas finales con calificaciones mínimas. Finalmente, después de 4 años de estudios universitarios, tenía derecho a presentarme a los exámenes para obtener la licenciatura. Sin embargo, casi no esperaba hacer uso de tal privilegio. Las pruebas finales de la Universidad de Serampore eran juegos de niños comparadas con los duros y difíciles exámenes preparados por la Universidad de Calcuta para obtener la licenciatura. Mi casi diaria visita a Sri Yukteswar me había dejado muy poco tiempo para frecuentar las aulas. Allí mi presencia, más que mi ausencia, era la que provocaba exclamaciones de asombro entre mis compañeros.
Mi rutina diaria comenzaba por lo regular al partir en bicicleta alrededor de las 9:30 de la mañana. En una mano solía llevar una ofrenda para mi maestro, algunas flores del jardín de la casa de huéspedes Panti. Tras saludarme afablemente, mi gurú acostumbraba a invitarme a almorzar. Yo aceptaba siempre su invitación, gustoso de desvanecer de mi mente la sola idea de la universidad por ese día. Después de pasar horas con Sri Yukteswar, escuchando el incomparable fluir de su sabiduría o ayudando en los quehaceres de la ermita, partía desganadamente alrededor de la medianoche para el Panti. En ocasiones permanecía toda la noche con mi gurú, tan gratamente absorto en su conversación que apenas me daba cuenta de cuándo la oscuridad nocturna se convertía en amanecer. Una noche alrededor de las 11, cuando me estaba calzando, preparándome para regresar a la casa de huéspedes, mi maestro me preguntó gravemente: ¿cuándo comienzan tus exámenes finales? Dentro de 5 días, señor. Espero que estarás preparado para afrontarlos. Inmovilizado por la alarma, sostuve un zapato en el aire. Señor, protesté, usted sabe que he pasado más días a su lado que con los profesores. ¿Cómo puedo simular una farsa y presentarme a esos difíciles exámenes? Los ojos de Sri Yukteswar se fijaron penetrantemente en los míos y me dijo: debes presentarte. El tono de su voz era perentorio. No debes permitir que tu padre y tus demás parientes tengan oportunidad de criticarte por preferir la vida de la ermita. Prométeme tan solo que estarás presente en los exámenes finales y que contestarás lo mejor que puedas. Lágrimas incontrolables corrieron por mi rostro. Sentí que la orden de mi maestro no era razonable y que su interés resultaba, por lo menos, tardío. Me presentaré si usted lo desea, le dije en medio de sollozos. Pero ya no tengo tiempo para una preparación adecuada. Y en voz baja murmuré: llenaré las hojas de los cuestionarios con sus enseñanzas, en respuesta a las preguntas que allí se me hagan. Cuando la mañana siguiente entré en la ermita, a la hora acostumbrada, le ofrecí a Sri Yukteswar mi ramo de flores con cierta triste solemnidad. Él se rió de mi aire afligido. Mukunda, ¿acaso el Señor te ha defraudado alguna vez, en un examen o en cualquier otra cosa? No, Señor, le contesté animado. Gratos y vivificantes recuerdos afluyeron a mi memoria. No es la pereza, sino el ardiente celo de Dios lo que te ha impedido que busques honores en la universidad, dijo mi gurú amablemente. Después de un silencio, añadió: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas se os darán por añadidura. Por enésima vez sentí aliviada mi carga en presencia de mi maestro. Cuando terminamos nuestro almuerzo, me sugirió que regresara al Panti. ¿Vive todavía en la casa de huéspedes tu amigo Romesh Chandra Dutt? Sí, señor. Acércate a él. El Señor le inspirará para que te ayude en tus exámenes. Muy bien, señor. Aunque Romesh está generalmente demasiado ocupado. Es el estudiante de honor en nuestra clase y estudia un mayor número de asignaturas que los demás. Mi maestro no hizo caso de mis objeciones. Romesh encontrará tiempo para ayudarte. Ahora márchate. Regresé en mi bicicleta al Panti. La primera persona que encontré al llegar a la casa de huéspedes fue al estudioso Romesh. Como si tuviera todos sus días desocupados, accedió gentilmente a mi súplica. Por supuesto, estoy a tus órdenes. Permaneció conmigo varias horas de esa tarde y de los días siguientes, aleccionándome en las diferentes asignaturas. Creo que muchas de las preguntas relativas a la literatura inglesa se referirán a la ruta de Childe Harold, me dijo. Debemos conseguir un atlas inmediatamente.
Corrí a la casa de mi tío Sarada y le pedí prestado un atlas. Romesh marcó en el mapa de Europa los lugares visitados por el romántico viajero de Byron. Algunos compañeros de clase se habían reunido en torno a nosotros para escuchar las lecciones. Al final de la sesión, uno de ellos me dijo: Romesh no te está leccionando bien. Por lo general, solo un 50% de las preguntas se refiere a los libros. La otra mitad trata de la vida de los autores. Al día siguiente, cuando me presenté al examen de literatura inglesa, una primera mirada al cuestionario me obligó a derramar lágrimas de gratitud, mojando con ellas el papel. El monitor de la clase se acercó a mi mesa y me interrogó con simpatía. Mi gran gurú me había anticipado que Romesh me ayudaría. Expliqué. Vea usted, las mismas preguntas que me dictara Romesh están contenidas en el cuestionario. Afortunadamente para mí, este año hay muy pocas preguntas sobre autores ingleses, cuyas vidas están envueltas en el más profundo misterio por lo que a mí respecta. La casa de huéspedes hervía en un gran alboroto cuando llegué. Los muchachos que me habían estado criticando por abrigar fe en Romesh y su manera de leccionarme, me ensordecían con sus felicitaciones. Durante la semana que duraron los exámenes, pasaba todo el tiempo posible con Romesh, quien formulaba las preguntas que él creía que escogerían los profesores. Día a día, las preguntas de Romesh aparecían casi en la misma forma en los cuestionarios. Rápidamente circuló por la universidad la noticia de que algo semejante a un milagro estaba ocurriendo y que el éxito parecía muy probable para el distraído monje alucinado. Yo, por mi parte, no traté de ocultar los hechos del caso. Los profesores locales estaban incapacitados para alterar las preguntas, las cuales habían sido preparadas por la Universidad de Calcuta. Al recordar el examen de literatura inglesa, comprendí una mañana que había cometido un grave error. Algunas preguntas habían sido divididas en dos partes, A o B y C o D. En vez de contestar una pregunta de cada sección, había contestado distraídamente las dos preguntas de la primera parte y ninguna de la segunda. La mejor calificación que podría obtener en ese cuestionario sería 33 puntos, 3 menos de los que se necesitaban para salir aprobado, ya que el mínimo era 36. Corrí inmediatamente a mi maestro y le conté mis dificultades. Señor, he cometido un error imperdonable. No merezco las bendiciones divinas por conducto de Romesh. Soy indigno de ellas. Anímate, Mukunda. El tono de la voz de Sri Yukteswar era ligero y despreocupado. Señalándome la bóveda azul del cielo, me dijo: es más probable que el sol y la luna intercambien sus posiciones en el espacio que el que tú no salgas aprobado. Salí de la ermita más tranquilo, aun cuando parecía matemáticamente imposible que yo fuese aprobado en esa materia. Más de una vez miré aprensivamente al cielo. El rey del día parecía estar firmemente anclado en su acostumbrada órbita. Cuando llegué al Panti, oí casualmente la observación de un compañero. Acabo de saber que este año, por primera vez, la calificación mínima requerida para pasar la asignatura de literatura inglesa ha sido bajada. Me precipité con tal ímpetu en el cuarto del muchacho que éste me miró asombrado. Ansiosamente le interrogué. «¿Monje de cabello largo?», me dijo riendo. «¿Por qué este súbito interés en asuntos estudiantiles? ¿A qué vienen esos gritos de última hora?». Pues bien, es cierto que el mínimo de calificación ha sido bajado a 33 puntos. Dando saltos de alegría llegué a mi cuarto, donde me arrodillé y alabé la perfección matemática de mi Padre Divino. Cada día me estremecía con la conciencia de una presencia espiritual que claramente sentía que me guiaba por conducto de Romesh.
Un curioso incidente tuvo lugar en relación con el examen de lengua bengalí. Romesh, que no me había preparado en esta asignatura, me llamó una mañana cuando salía de la casa de huéspedes y me dirigía a la sala de exámenes. Romesh se está llamando a gritos, me dijo un compañero impacientemente. No regreses porque llegaremos tarde a la sala. Haciendo caso omiso a su advertencia, regresé a la casa. El examen de lengua bengalí es, en general, fácil de aprobar para los muchachos bengalíes, me dijo Romesh. Pero tengo la corazonada de que este año los profesores han planeado destrozar a los estudiantes, haciéndoles preguntas sobre los libros cuya lectura es obligatoria. Luego mi amigo me relató brevemente 2 pasajes de la vida de Vidyasagar, un reconocido filántropo bengalí del siglo XIX. Le di las gracias a Romesh y montado en mi bicicleta me dirigí rápidamente hacia la universidad. El cuestionario del examen en lengua bengalí estaba dividido en 2 partes. La primera pregunta era: describa 2 ejemplos de las obras de caridad de Vidyasagar. Según trasladaba al papel los conocimientos tan recientemente adquiridos, susurraba unas palabras de gratitud por haber respondido a los llamados de Romesh a última hora. Si yo hubiera ignorado los beneficios hechos por Vidyasagar, incluyendo el que yo había recibido últimamente, no habría pasado el examen de lengua bengalí. La segunda pregunta del cuestionario era: escriba en bengalí un ensayo sobre la vida del hombre que más le haya inspirado. Querido lector, no necesito decir a quién escogí para el tema de mi composición. Según llenaba página tras página con loas a mi gurú, sonreía al comprender que mi predicción se estaba cumpliendo. Llenaré las hojas del cuestionario con sus enseñanzas. No me sentí inclinado a preguntarle a Romesh acerca de la asignatura de filosofía. Confiando en mi largo entrenamiento al lado de Sri Yukteswar, pasé por alto las explicaciones del libro de texto. La calificación mayor que obtuve en todas las asignaturas fue la correspondiente a filosofía. Mis calificaciones en las demás materias eran ligeramente superiores a la calificación mínima exigida para ser aprobado. Es un placer para mí mencionar aquí que mi generoso amigo Romesh recibió su grado universitario con altos honores. Mi padre prodigaba sonrisas el día de mi graduación. No esperaba que triunfaras, Mukunda, confesó. ¿Pasabas tanto tiempo con tu gurú? Mi maestro había intuido la silenciosa crítica de mi padre. Durante años dudé que un día pudiese escribir después de mi nombre el título de licenciado en letras. Siempre que uso el título, pienso que fue un galardón divino que se me concedió por razones no muy claras. De vez en cuando oigo decir a los universitarios que son muy pocos los conocimientos que retienen después de la graduación. Esa aserción me consuela un poco de mis indudables deficiencias académicas. Aquel día de junio de 1915, en el que recibí mi grado de la Universidad de Calcuta, me arrodillé a los pies del maestro y le di las gracias por todas las bendiciones que su vida había vertido en la mía. De pie, Mukunda, me dijo comprensivamente. El Señor simplemente ha considerado de más conveniencia que tú te graduaras a que el sol y la luna cambiaran su derrotero.